Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con la presencia de Carlos García Enterría, quien es estudiante de Derecho y de la Complutense, también coautor de uno de mis papers y de dos más que están ahí en proceso de ser publicados próximamente. Y bueno, pues también interesado por las mismas cosas en las que yo tengo interés, así que quería invitarle hoy al canal para hablar de un poco de todo. Y una de las cosas por las que me gustaría empezar hablando con él es sobre su filosofía política, sobre lo que él piensa. Yo tengo entendido que Carlos es anarquista. Entonces quería preguntarle si es así y por qué, Carlos, ¿es así? ¿Eres anarquista todavía desde que te conozco? Y por qué? Bueno, muchas gracias por invitarme. Pues sí, a ver si publicamos ya esos papers que tenemos en la recámara. Y bueno, sí, yo empecé mi recorrido por las ideas libertarias, digamos, con rayo, como casi todo el mundo. Y entonces al principio era un poco escéptico con lo del anarquismo y fue a raíz de leer especialmente a Rothbard cuando empecé a adentrarme en las ideas del anarcocapitalismo y especialmente lo que me suscitaba las dudas al inicio, que era su viabilidad, cómo podría solucionar, digamos, problemas del día a día, y por eso me pareció un libro muy bueno, Hacia una nueva libertad, porque trataba de, digamos, predecir cómo solucionaría una sociedad, digamos, una sociedad de orden privado, ciertos problemas del día a día como las carreteras, la sanidad, etcétera. Ujú. Pero ¿qué significa exactamente esto del anarquismo? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Una sociedad sin gobierno? ¿Una sociedad empleada en un caos? ¿Qué es lo que pasaría ahí? A ver, en ese sentido, habría que distinguir, como hacía Jelinek, formas de Estado de forma de gobierno. Gobierno va a haber en cualquier forma, en cualquier tipo de sociedad, porque si toda sociedad se rige por unas normas, incluso en la naturaleza, incluso los primates se rigen por ciertas normas, tienen una jerarquía social y al fin y al cabo esa forma de organizarse es lo que podríamos llamar gobierno. El Estado podríamos clasificarlo más bien como una forma de gobierno em, basada en la coacción, es decir, una forma de gobierno en la que unos pocos, ya sean independientemente del modo en el que sean elegidos, gobiernan a los demás, mientras que la concepción que tenemos de la sociedad de orden privado sería la propia sociedad la que se organiza a través de instituciones voluntarias. Y podemos ver un ejemplo muy claro, por ejemplo, en las comunidades de vecinos. En cualquier, por ejemplo, yo vivo en Madrid, si vas al centro de Madrid, evidentemente casi todas las propiedades son propiedades horizontales, regidas por una serie de normas comunes, donde cada piso tiene que pagar una cuota para el mantenimiento de los gastos comunes y si surge algún imprevisto, pues se reparte la derrama de un modo proporcional y de esta forma se satisfarían pues todas las necesidades que se nos podría ocurrir que debería satisfacer un Estado. ¿Y qué problema le ves al Estado? Es decir, bueno, vale, puede ser que sea de una forma coactiva, ¿no? Pero igual eso es mejor que la alternativa. Si es lo que tenemos, será por algo. Bueno, ahí entran pues las múltiples críticas pues, de los bienes públicos o todos estos fallos del mercado de los que hablan los neoclásicos, pero básicamente la idea es que, primero de todo, la libertad es un fin en sí mismo, es decir, el Estado, en cuanto ente coactivo, es en sí mismo un límite a la libertad y, por lo tanto, si la libertad es un fin en sí mismo y queremos maximizarlo, toda restricción de la libertad en principio es indeseable. Y entonces aquí entra la cuestión de, ¿sería preferible que no existiese Estado y entonces surgiría un caos y la gente se mataría y entonces al final los perjuicios para la libertad serían mayores
surgirían si existiese un estado mínimo? Pues eso es lo que, primero de todo, digamos, de forma empírica, hemos podido ver ciertos, digamos, intentos de sociedades de orden privado a lo largo de la historia, en múltiples ejemplos, incluso hoy en día, pues por ejemplo, el libro de Friedman de sistemas legales diferentes del nuestro, habla pues de los Amish o de incluso los musulmanes que tienen, digamos, un orden privado dentro del Estado, lo cual pues explica sus limitaciones, pero incluso en el pasado, pues por ejemplo, siempre habla el profesor Bastos de Irlanda, que con los celtas se organizaba de una forma bastante anárquica, y lo cual explica la gran dificultad que tuvo para los ingleses, que estuvieron siglos y siglos tratando de conquistarlo, y precisamente por esa descentralización, por la inexistencia de una cabeza visible a la que quitar de en medio y ponerte en su lugar, llevaría a que la guerra se extendiese hasta que prácticamente los tuvieron que ir exterminando uno a uno. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si es preferible el Estado, pues como decíamos, la libertad es un fin en sí mismo, y en cuanto a fin en sí mismo, si es posible la vida sin el Estado, cualquier persona que precie la libertad debería preferir esa situación sin el Estado a aquella en la que a la que se presenta el Estado. Y luego hay múltiples intentos de justificar de una forma ética, digamos, de criticar de una forma ética el Estado, pues podemos ver, por ejemplo, la teoría de los derechos naturales, del derecho a la propiedad, y cómo hasta cierto, bueno, y cómo a nadie se le puede imponer una voluntad menoscabando su propiedad, se le puede imponer, digamos, una decisión menoscabando su propia voluntad, que al fin y al cabo es una expresión más de la propiedad. La propiedad es el derecho de exclusión de un tercero si te están obligando a darle un uso determinado a tu propiedad, por ejemplo, para financiar, pues yo qué sé, para financiar el ejército, te están violando el derecho de propiedad. Luego también tenemos la ética de la argumentación de Hoppe, y yo últimamente no son temas a los que, digamos que en los que me detuve más en mis inicios, pero ya tengo tan claro que es el ideal, que es que ya ni reflexiono sobre ello. Ya directamente, rara vez voy a estar debatiendo con una persona sobre si es preferible el anarquismo que el estatismo, porque son cuestiones que ni siquiera me planteo. Bueno, pero habrá mucha gente que sí que se la plantee. Mucha gente dirá, bueno, vale, pero ¿por qué me estás proponiendo esto? Porque alguien te puede decir, vale, el mercado es una forma de agregar preferencias, ¿no? Pero es que para eso también tienes la democracia, porque es preferible que agreguemos preferencias a través del mercado y no a través de la democracia, que es cada persona un voto. A ver, primero está el problema de la agregación de las preferencias en primer lugar, y es que no existe, si no me equivoco, era Arrow el que hablaba de esto, de que no Ujú. existe ningún modelo, digamos, unívoco para extraer a partir de las preferencias individuales una preferencia universal. Luego, el hecho de que tú, supongamos que estamos tres en una habitación, el hecho de que dos personas quieran cenar pasta y otro quiera cenar pizza no supone que lo ideal será que los tres cenen pasta, sino que cada uno, en tanto, digamos, no moleste a los demás, pues se sirva de sus propios medios para satisfacer su fin preferido. Al fin y al cabo, los seres humanos, y esta es la base, digamos, de toda la praxeología de Mises, los seres humanos actúan, en principio, en beneficio propio, de forma que si dejamos a todas las personas perseguir su propio beneficio, supongamos, bueno, que se reparten en una sala con 100 personas, 33 o 99 personas, 33 tipos de cada perfume, y se le permite a cada persona intercambiar con con el resto de gente de la sala las colonias que tienen, las colonias que tiene cada uno.
Pues Ujú. una es la A, otra es la B y otra es la C. Si una persona a la que le ha tocado la A quiere la C, puede intercambiarlo con una persona a la que le ha tocado la C y que quiere la A o que quiere la B y ha encontrado a otra persona que quiere esa. Es decir, al fin y al cabo, si dejas a todo el mundo inter- llevar a cabo intercambios voluntarios, se va a alcanzar digamos, el equilibrio de Nash en el que no va a existir ninguna persona que pudiese mejorar su posición sin perjudicar a la de los demás. De forma que si es una sola voluntad la que se impone, por mucho que se hable de bien común, siempre va a haber algún perjudicado, algún damnificado, mientras que si cada uno persigue su voluntad personal, en principio, sin hacer daño a los demás, y aquí ya entraría en juego en caso de que sí que se hiciese daño a los demás, pues la justicia o el castigo, pues se alcanzaría un resultado que sería mejor para todos los individuos que si se impusiese una sola voluntad en las que habría personas que saldrían beneficiadas y habría personas que saldrían perjudicadas. Y tú puedes estar muy convencido de esto, pero no creo que sea la ideología mayoritaria, ni mucho menos. ¿Por qué crees que no lo es? ¿Por qué crees que a la gente no le convence la anarquía? A ver, primero de todo, porque hay gente que vive de esto, es decir, en España cada vez más gente vive no solo de la política, sino también de las consecuencias de la política. Es decir, hay gente que recibe ayudas, hay gente que recibe subvenciones. Ujú. Incluso era interesante ver en el caso de Estados Unidos que la empresa que más estaba defendiendo la imposición de salarios mínimos interprofesionales era Amazon. Sí, sí, sí. Y entonces, al fin y al cabo, hay mucha gente pues, que sale beneficiada de la existencia de un Estado. Y por otro lado, también existe un sesgo del status quo, es decir, yo puedo conocer a mucha gente que dice, joder, tienes razón, pero es una quimera, es imposible, porque dices, es algo que no soy capaz de imaginarme, Ujú. estoy muy bien ahora mismo y puedo estar mejor, pero también puedo estar peor y es un riesgo al que no quiero someterme. Entonces yo diría pues un poco esas dos cosas. Primero, el sesgo del status quo, la gente que vive de ello y evidentemente pues la ideología, pues que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Hay mucha gente pues que es más envidiosa, que hasta cierto punto es más empática con una concepción de la empatía pues un poco dudosa y que dice, no, es que hay que ayudar a los pobres y para eso necesitamos el Estado. Pero Bueno, entonces, eso te quería preguntar ya ahora. ¿Qué pasa con los pobres? Porque igual los pobres en el sistema que propones salen peor parados. ¿No hay que preocuparse también por ellos? ¿No les defiende el Estado? a ver, primero de todo es qué entendemos por pobre, porque al fin y al cabo, a medida que va avanzando, vamos, a medida que van pasando los años, cada vez somos más ricos todos, los más pobres y los más ricos, y cada vez se va reduciendo la desigualdad entre países, porque cada vez somos más ricos todos. Entonces, primero de todo, esa gente pobre podría dejar de ser pobre por sus propios medios, porque se eliminarían todas las trabas a la movilidad social que supone ahora mismo pues toda la imposición, todos los requisitos de títulos, de ir a la universidad. Por ejemplo, yo ahora que estoy estudiando Derecho, ya no solo me exigen una carrera de 4 años, sino que me exigen una carrera de 4 años y un máster. Es decir, cada vez se ponen más trabas a que la gente pueda, digamos, pues salir de su pobreza. No Ujú. obstante, también a lo largo de toda la historia han existido múltiples, digamos, asociaciones. La primera de todas que se me ocurre, la Iglesia Católica, que se ha encargado del cuidado de estos pobres. eh, y, y al fin y al cabo, el cuidado de los pobres es la última ratio. Tú lo que quieres es que dejen de ser pobres, no tener que seguir manteniéndolos. Pero, pero sí, serían estas asociaciones, pues, digamos,
de beneficencia, sin ánimo de lucro, en las que se encargarían de ayudar a los pobres. Y evidentemente, pues, ¿qué pasa con un pobre que tiene un cáncer? Pues también entra aquí en juego, digamos, las aseguradoras. Es decir, la previsión, por muy poco dinero que tengas, tienes que tratar de, pues, prevenir esos imprevistos que pueden surgir en el futuro contratando un seguro que te saldrá más barato con total seguridad que tener que desembolsar el tratamiento del cáncer en el momento. Así que yo diría, pues, en primer lugar, ¿qué pasa con los pobres? Pues la idea fundamental del capitalismo es que, pues como diría Marx en la crítica al programa de Gotha, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, pues que cada cual a partir de sus propias capacidades sea capaz de salir de la pobreza por sí mismo. En caso de que no sean capaces de salir de la pobreza, pues será la beneficencia privada la encargada de ayudar a esta gente, como ha sido a lo largo de toda la historia, hasta el surgimiento del Estado social, que pues, podríamos trazarlo especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero desde la segunda mitad del siglo XIX. Y también me parece curioso que mencionas el caso de la universidad de no, porque o sea, para estudiar Derecho mientras los 4 años tal, cuando justo los pobres son de los que menos van a la universidad y también son los que la están pagando, que gran parte del estado de bienestar, hay que recordar lo que son gastos privativos, es decir, o sea, que son gastos, perdón, son gastos privados, es decir, lo que son bienes privados, excluyentes. O sea, si va para ti, no va para la otra persona. En este caso, el gasto que se hace en seguridad social va para el que cobra la pensión. El gasto que se hace para la universidad va para el que va a la universidad. No, no lo disfrutan todos. Entonces, y eso lo hacen, lo gastan los pobres para la gente, sobre todo de clases medias, que son los que más disfrutan de las pensiones Y sí, y de la universidad. es una redistribución de ricos a pobres, pero es que por otro lado salía hace poco un caso en un país de África, no recuerdo bien, de un chico que no tenía mucho dinero, que no se había sacado la carrera de derecho, pero que estaba ejerciendo la Ah, abogacía. sí. Ujú. Y llevaba como 30 casos ganados, no había perdido ni un caso y descubrieron que no tenía título, le inhabilitaron. Es decir, al fin y al cabo lo que están demostrando es que la carrera verdaderamente su utilidad solamente es que te den el diploma y de que el Estado acredite que puedes ejercer. Es decir, no existe ningún interés en que la gente aprenda, sino en, pues digamos, en que el Estado tenga todo atado y bajo control. Sí, 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 totalmente. Y entonces, para los pobres, eso no les tiene que beneficiar, que más que distribución de ricos a pobres, yo diría que es una distribución de ricos a clases medias y de pobres a clases medias, que al final son los que más parte del pastel se llevan con todo con todo el estado de bienestar. Luego, una de las posibles más grandes amenazas al estado de bienestar o a los estados modernos como los conocemos hoy en día es Bitcoin. No sé si estarás de acuerdo conmigo o no aquí. ¿Tú crees que lo puede ser? ¿Crees que Bitcoin puede significar el final de los estados o el final de gran parte de financiación de los estados y que muchos estados caigan por esta moneda? A ver, primero de todo, para que Bitcoin pudiese pues provocar la caída de los estados tendría que lograr una, pues, una aceptación masiva que ahora mismo no tiene, Ujú, que en gran parte no tiene por culpa de los estados que son los que lo están manteniendo a raya, pues tratando de inducir esa incertidumbre en los individuos sobre, digamos, su perversidad, porque tratan de vendértelo pues como que es un esquema piramidal. Y tiene gracia, por ejemplo, en el caso chino, que ya han prohibido Bitcoin 3 veces y aún así sigue usándose Bitcoin, sigue minándose Bitcoin. Sí que es cierto que pues, esa inseguridad jurídica, quieras o no, ha llevado a muchos mineros a emigrar, pero bueno, que el Estado está tratando de luchar contra Bitcoin es algo evidente. Y el ejemplo que tenemos ahora con los ETFs que están en la SEC desde hace años y que por mucho que incluso judicialmente se haya impuesto a la SEC tomar una decisión, sigue sin tomarse esa decisión. Está claro que tienen algún miedo a la aprobación de los ETFs, a esa aceptación masiva.
Que sea el Bitcoin la causa definitiva de la caída del Estado, no lo termino de ver por una cuestión básica. Yo creo que si Bitcoin se acepta masivamente es porque la gente ya está empezando a dudar de la legitimidad del Estado y entonces digamos que es anterior el cambio de ideología, el cambio de chip, digamos, la, el adoctrinamiento, podríamos decir, de la población hacia una visión más anarquista, digamos, de la vida para que se pueda adoptar Bitcoin. Es decir, yo creo que primero van las ideas y luego va la adopción de Bitcoin, que generalmente tiende a asociarse con gente que ya tiene estas ideas previamente establecidas. Pero bueno, pese a todo, ahora mismo yo no lo veo como un riesgo para la financiación del Estado porque muy poca gente que tiene Bitcoin lo tiene en cold wallets, en carteras, digamos, inaccesibles para el Estado y casi todo el mundo lo hace a través de exchanges o brokers que tienen la obligación de declarar cuántos Bitcoin tiene la gente y al fin y al cabo el Estado está tratando de acceder a esa información y entonces el problema para la financiación no lo veo, pero sí que veo que es una amenaza para la moneda fiat y que podría, bueno, que ya está cada Yo, vez adaptándose más. mira, hay una parte con lo que decías del cambio primero de ideología y luego, o sea, que primero era cambio de ideología y luego la gente empezar a adoptar Bitcoin. Yo no estoy muy de acuerdo por lo siguiente. Yo sí que creo que los primeros que adoptaron Bitcoin sí que lo hicieron con parte motivados por esta ideología, ¿no? De hecho, bueno, Bitcoin nace ya con esta intención, pero yo creo que la persona media no se mueve por ideología, se mueve por cosas mucho más básicas como, ah, pues mira, está esto aquí y Bitcoin parece que me va a cuidar mejor el valor, o Bitcoin me parece mejor dinero, o conozco a no sé quién que lo hace y le ha ido bien hasta ahora. No creo que les motive la ideología, yo creo que simplemente les motivan otras cosas como eso, como no perder valor, como que puede que les funcione mejor, como X o Y, como que su moneda funciona muy mal y dicen, pues me paso a esto. Y por esto yo no soy, y esto ya es una pregunta más grande, yo no estoy muy convencido de los grandes cambios ideológicos porque creo que mucha gente no se mueve por ideología, se mueve por cosas incluso bastante más básicas y más simples. Y entonces yo creo que mucha gente puede cambiarse a Bitcoin, pero simplemente cuando se den cuenta que, o porque su moneda ya no funciona, o cuando se den cuenta que Bitcoin es una muy buena alternativa como depósito de valor o como moneda, como dinero en general. Pero tal y como están las cosas ahora mismo en Europa, que digamos no están tan mal, Ujú. la gente no tiene, digamos, tanto incentivo, pues por Ah, los no, sí, costes de claro. cambio a moverse a Bitcoin. Pero, por ejemplo, si vemos el caso de Argentina con la imposición del corralito, muchos argentinos que tenían prohibida operar con dólares compraron Bitcoin. ¿Qué pasó cuando Rusia invadió Ucrania y se impusieron sanciones internacionales? Que Bitcoin subió porque los rusos lo que hicieron ante la prohibición de sacar su dinero fue comprar Bitcoin. Es decir, si los estados lo hacen muy mal, Ujú. Bitcoin sí que puede ser definitivo para la caída de los estados, pero tal y como están las cosas ahora mismo lo veo Claro, complicado. pero que creo que los rusos comprando Bitcoin no creo que lo hicieron con la ideología de, ah, mira, Claro, claro. he leído a Rothbard, me he motivado, quiero que caiga el Estado, simplemente de, es la mejor alternativa que tengo. Sí, sí, sí. Pero tal y como están las cosas, no creo que la gente opte por pasar a Bitcoin desde el euro o desde el dólar, por ejemplo, conformando esas dos monedas, ¿Tú de crees que forma masiva. el Estado moderno sobrevivirá mucho más? Hombre, yo creo que ya estamos viviendo una crisis del Estado moderno desde hace bastante tiempo y ¿En qué lo ves? pues simplemente en una conversación con la gente cada vez todo el mundo está más descontento con cómo funcionan las cosas, aparte de que los estados están absolutamente quebrados desde un punto de vista financiero y bueno, que cada vez veo más y especialmente en las generaciones jóvenes ese cambio de paradigma, de dejar de confiar en el Estado, pues por ejemplo, también yo hago mucho proselitismo, pero de mis amigos, cada vez menos gente, vamos, por no decir que casi nadie confía en que va a tener una pensión pública.
Ujú. lo cual ya es indiciario de que la gente empieza a dudar del estado social, es decir, dicen, no me van a garantizar mi pensión. Cada vez la gente ahorra desde más joven porque empieza a poner en duda pues, que ese estado siga en pie dentro de 50 años cuando nos toque jubilarnos. Y dices que haces algo de proselitismo. ¿Cómo es ese proselitismo? ¿Cómo convences a toda la gente en tu día a día de que o el Estado va a caer o el Estado no funciona? O por lo menos intentas convertir a la gente en escépticos del Estado. A ver, es que tampoco es muy difícil convencerlos porque simplemente viendo que hoy en día el gasto público en pensiones es más de una tercera parte del gasto público total y de que hay provincias donde por cada pensionista solamente hay un trabajador, por ejemplo en Soria, Ujú, es evidente que es insostenible el sistema. Es que tampoco hay que darle más vueltas. Entonces, en cuanto la gente, digamos, se informa un poco, pues el caso de las pensiones es evidente, pero también los seguros, cada vez conozco a más gente que aparte de tener sanidad pública, tiene contratado un seguro privado, pues porque claramente van degenerándose todas las instituciones públicas con el paso del tiempo, como no puede ser de otra manera. La gente se sorprende y dice, no, es que no es, el problema de España es el socialismo, ¿no? El problema de España es la democracia, que al fin y al cabo lleva necesariamente a tomar decisiones que probablemente no sean las más óptimas desde un punto de vista económico o estratégico, pero bueno, y luego desde el proselitismo, pues haciéndoles ver un poco también, pues, pues como diría Rothbard, que nos está atracando una mafia y de que nosotros estamos totalmente indefensos. Es decir, la gente ve que está cobrando 1.000 euros al mes, pero no sabe que probablemente su jefe está pagando 2.200 euros por ellos. Es ujú. un poco hacerles abrir los ojos. No hace falta que sean anarcocapitalistas, pero para poner en duda, digamos, todo lo que existe ahora, yo, de mi círculo, también a lo mejor es un poco cámara de eco y que también me tiendo a mover con gente parecía a mi ideología, pero gente que antes no era para nada, que pensaba muy distinto a mí, ahora mismo, digamos, se ha impuesto bastante. Hay ciertas ideas, por ejemplo, el tema de las pensiones. Poca gente conozco que confíe en las pensiones públicas. ¿Y de Bitcoin también haces proselitismo? También hago proselitismo. Sí. ¿Y cómo intentas convencer a la gente de que considere Bitcoin como una opción viable? Pues, a ver, primero de todo, sí que es evidente que no es el mismo el caso en Europa que, pues como decíamos antes, pues que en Argentina, pero les explico un poco cómo funciona Bitcoin, porque la gente no entiende lo que es el Bitcoin. Lo primero que tienes que hacer para, digamos, para invertir es entender cómo funciona, pues que son 21 millones de Bitcoins, cómo funciona un poco el minado, Ujú, pues, cómo funcionan las transacciones, su viabilidad, pues un poco del el stock to flow, cómo cada vez hay menos Bitcoin en circulación porque la gente, los hodlers se los van quedando. También explicarles un poco los ciclos de Bitcoin, que a mí eso es algo que me sorprende muchísimo, y es que yo no tiendo a creer en el análisis técnico, pero los ciclos de Bitcoin de 4 años de halving a halving para mí es algo totalmente alucinante, que es que siguen un patrón bastante parecido cada 4 años, y les trato de convencer un poco, les trato de hacer ver un poco lo que me ha convencido a mí de Bitcoin, pues frente a otras criptomonedas y evidentemente frente a la moneda fiat que imprimen cuando quieran y eso. ujú, ujú. Y hablando de Bitcoin, una de las cosas sobre las que hemos escrito, y bueno, en parte se ha publicado, en parte otro gobierno, pero es el tema de la banca libre. Tú, igual que yo, defiendes que Bitcoin debería funcionar con un sistema de banca libre. ¿Cómo es esto y por qué? A ver, el problema de Bitcoin es el problema, digamos, por un lado, y su fortaleza es su oferta, es decir, que son 21 millones de Bitcoin y no se pueden imprimir más, no se pueden crear más. Pero el problema de esto es que a medida que va creciendo la economía, a medida que
se van usando para más transacciones económicas, pues si nos imaginamos la ecuación de Fisher, la masa monetaria M no va a crecer, está fija en 21 millones, y si aumenta Q, es decir, la producción de la economía, que en principio esperemos que siga aumentando, cada vez se van a necesitar más cantidades de dinero, y por eso, si no se aumentase esa oferta o se disminuyese la demanda de algún modo, se produciría una deflación, pues que produciría distorsiones pues por los precios relativos, o sea, por el cambio de los precios relativos. Unos precios son más rígidos que otros, lo cual lleva tiempo y recursos para que la economía se adapte a los nuevos precios. También puede tener problemas a la hora de la fijación de un tipo de interés. Y entonces lo que proponen los teóricos de la banca libre es que los bancos puedan emitir pasivos financieros, es decir, puedan emitir deuda propia, que los individuos compren y que lo usen directamente en sus transacciones, es decir, que paguen directamente con esos pasivos del banco, y de esta manera, según cómo concibamos estos pasivos financieros o sustitutos monetarios, si los consideramos como dinero si los consideramos como dinero a través de un aumento en la M, o si los consideramos pues como sustitutos, un descenso en la velocidad de circulación del dinero, perdón, un ascenso en la velocidad de circulación del dinero, o un descenso en la demanda de dinero, lo cual llevaría pues esa estabilización de precios. Es decir, el objetivo es que no se produzca una deflación que lleve a los precios a disminuir constantemente año tras año, porque el ideal es la estabilidad de precios. ¿Por qué es el ideal la estabilidad de precios? Bueno, porque consume tiempo y recursos el hecho pues, de estar modificando los precios relativos, pues también el problema del tipo de interés, digamos, altera el cálculo económico más que unos precios estables. Ujú, ujú. No, no, estoy de acuerdo. Y para ello, bueno, pues ya veremos si es cómo se termina desarrollando o no la industria de Bitcoin. Hay mucho debate. Y este debate también, bueno, parte de nosotros lo exponemos desde dentro de la escuela austríaca, el debate del coeficiente de caja del 100% o la reserva fraccionaria, que es un debate, bueno, pues con el que también criticamos y eso. ¿Qué opinión te merece este debate? Porque desde que tú y yo estamos en el mundillo, este debate va renaciendo, pero desde mucho anterior. Es un debate que Sí, es un lleva años. debate que inicialmente, cuando me metí en el mundo, pues digamos, libertario, Ujú, me daba bastante igual, porque me inicié, digamos, por ideas más políticas, podríamos decir. Luego me interesó muchísimo, me hice 100%ista, leí a Huerta de Soto, luego leí las críticas al 100%, principalmente la de Rayo, que fue la primera que me convenció, y ahora mismo es un debate ya que me da bastante igual, sinceramente, porque un poco como lo que decía antes, yo ya tengo las cosas muy claras, y normalmente si veo este debate, pues por ejemplo ahora el antirrayo de Bagus, eh, básicamente repite los mismos argumentos que he leído en Huerta de Soto y que he leído en todos los 100%istas, y son argumentos que no me convencen, porque me parece básicamente hacer malabares, ujú. especialmente, digamos, terminológicos de clasificaciones para, pues según si lo denominas sustituto monetario perfecto o imperfecto, cambian todas las consecuencias según si el contrato dice expresamente que le estás prestando el dinero al banco y no lo puedes llamar depósito a la vista, porque si lo llamas depósito a la vista, pues ya estás violando el fin del contrato. A mí es que los argumentos me parecen, vamos, no me convencen en absoluto, sinceramente. Ujú, ujú. ¿Y qué opinión te merece la escuela austriaca? Que hemos dicho que, bueno, que este argumento es muy vivo dentro de la escuela austriaca y la escuela austriaca como general, ya no solo en el
dentro de este debate, pero como en general te parece una escuela interesante, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te atrae de ella. Pues, lo que me llama mucho la atención desde el principio es un enfoque mucho más práctico, digamos, a la economía que, por ejemplo, los economistas neoclásicos o los keynesianos que siempre parten del estudio de modelos que son imposibles de trasladar a la realidad y por eso pues estuve leyendo a todos, pues, a Hayek, a Mises, a Rothbard, estuve leyendo pues, a los, digamos, podríamos decir, a los principales economistas de la escuela austriaca y me pareció muy interesante. Sí que es verdad, pues que ahora mismo la tengo más aparcada, pero me siguen pareciendo interesantes y de vez en cuando leo algún artículo así que me aparece por Twitter y me parece interesante, especialmente, aunque bueno, él tampoco está muy convencido de ser de la escuela austriaca, especialmente me sale mucho no me sale este economista este teórico de la banca libre, discípulo Selgin, de White, Sergin. George Selgin. Sergin, ya me salía. Ujú. Pero es que ahora mismo estoy ya centrado en otras cosas, pero bueno, la escuela austriaca me sigue ¿Y en gustando. qué cosa estás ahora? Pues a ver, ahora estoy bastante centrado en el mundo del derecho, que al fin y al cabo es lo que me va a dar de comer en el futuro. Bueno, Y la economía la veía pues más como un interés que tenía yo, un pasatiempos, pero es que ahora mismo no me da la vida bueno, para que hacer. tenías un par de dudas, ¿no? Algo así que querías responder, conocer la respuesta, Sí, y ya cuando la encontraste dijiste, vale, continúo. sí, algo así fue. Ujú, ujú. No, Pero pero hay no reniego de ello, es decir, yo sigo considerándome anarcocapitalista y la escuela austriaca me sigue interesando y me sigue pareciendo el enfoque, digamos, más correcto a los problemas de la economía, pero no es algo a lo que le esté dedicando mucho tiempo ujú. últimamente. Y si te dieran la oportunidad de elaborar tu propio, diseñar tu propio plan de estudio, sobre todo pensando en universidades públicas, te dijeran, bueno, mira, te dan, puedes diseñar el plan de estudios de España y puedes meter un poco ahí de proselitismo, que es lo que te encargarías que se enseñara. ¿Hay alguna asignatura que dijeras, mira, que se enseñara una asignatura de filosofía política y que se diera esto, que se hiciera tal y que todo el mundo tuviera que leer esto o esto? Ario, ahora ya respondo directamente a tu pregunta, pero yo creo que el problema principal de las universidades en España es la masificación. Hay demasiados alumnos en Ujú, las universidades y eso es lo que a mi parecer sería la primera cosa que cambiaría. Es decir, seguir un poco el modelo suizo de que la gente opte por una profesión, es decir, escoges una profesión y te formas directamente trabajando o decides centrarte, digamos, más bien la universidad estaba diseñada desde un principio para el estudio de las ciencias sociales, o decides estudiar una ciencia social, para lo cual acudes a la universidad para formarte. Eh, una asignatura que tuviese que introducir en todas las carreras, pues, a ver, yo introduciría algo de finanzas básicas para que la gente aprenda a independizar del Estado y a no depender del Estado en su propia vida. Y si tuviese que introducir alguna asignatura, digamos, más de proselitismo, mm, el problema de la filosofía política es que el hecho de estudiar la filosofía política no tiene por qué convencerte de la manera correcta. Sí que podría, pues, recomendar libros. Pues un poco, pues por ejemplo, Anatomía del Estado me parece un libro muy cortito que se puede leer cualquier persona y que puede entender un poco, digamos, la naturaleza del Estado y que podría ser bastante interesante de cara a que la gente cambie su paradigma a la hora de entender ujú. la política. ¿Te parece interesante la acción política dentro de, o sea, la acción dentro de libertarios dentro de la política? El intentar cambiar cosas desde la política. El caso Javier Milei, ¿qué opinas? Pues hace unos meses probablemente te habría dicho que no. Y todavía hay que tomarlo con cautela, pero la verdad es que lo que estoy viendo de Javier Milei en Argentina me está gustando demasiado.
Y entonces digo, pues ojalá tenerlo aquí en España. Es decir, yo probablemente si se hubiese presentado Javier Milei a las elecciones españolas y viese, aunque fuese una posibilidad recóndita de que ganase las elecciones, probablemente le habría ido a votar, porque es que ahora mismo la situación es irreversible y me parece muy bien, pues por ejemplo, lo que dice Rayo. A ver, él entiendo perfectamente que no quiera meterse en política, pero solo voy a encender la luz. Y, y entiendo pues el miedo a que se produzca esa perversión, digamos, de sus ideas por el hecho de estar en la política, porque al fin y al cabo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y, pero sí que me parece bien la acción política, especialmente a raíz de lo que he visto que ha sucedido en Argentina y que ojalá sucediese en España. Pero hace 6 meses te habría dicho rotundamente que no. Yo hasta no quería que ganase mi ley, yo decía, no, que no gane porque lo va a hacer mal, la va a cagar, nos va a dejar en mal lugar, prefiero que no gane, tenía el miedo de que cómo lo puede hacer mal, pero, ojo, yo también estoy sorprendido para muy bien de cómo lo está haciendo. ¿Crees que puede haber un Javier Milei en España? O sea, por un lado sí, porque sí que es cierto que el punto de partida de Argentina era mucho peor que el de España, es decir, el socialismo estaba metido en vena para los argentinos, pero también pues, podríamos hablar del aceleracionismo, de que la situación en Argentina era tan absolutamente abismal, de que no podías ver, digamos, la luz al final del túnel, ya era una causa perdida y que la gente ante situaciones así decidió votar a Javier Milei, que probablemente en cualquier otra situación no habría ganado, especialmente en un país como Argentina. Entonces, en el caso de España, tal y como están las cosas ahora mismo, y teniendo en cuenta que la gente en España no solo es muy socialista, sino que los que piensan que no son socialistas, en el fondo también lo son, es decir, no se atreven a plantarle cara al socialismo. Tal y como están las cosas en España ahora mismo, no veo ganando a Javier Milei, pero si siguen las cosas como están ahora y si gana Feijóo y hace lo mismo que hizo Mariano Rajoy, yo sí que veo factible que en unos años exista una contrarrevolución. Ujú, ujú. Interesante, ya veremos, igual la tenemos, igual la tenemos. Pues ojalá. Si tuvieras que animar a alguien a estudiar tanto School of Saka como sobre Bitcoin, como sobre ideas de la libertad, ¿qué es lo que le dirías? ¿Cuál es lo que intentarías? ¿Qué mensaje le intentarías enviar a alguien para que despertara? Bueno, pues simplemente que cogiese su nómina, que viese todo de lo que está ganando ahora mismo, cuánto va a parar al Estado y cómo están las cosas. Es que no le quiero convencer de otra cosa, sino simplemente yo creo que una persona con que abra los ojos tiene el 80% del trabajo hecho para odiar al Estado. Es decir, yo creo que a nadie en su sano juicio le gusta pagar impuestos y especialmente porque, y esto me lo decían a mí en clase, el mejor invento de toda la historia del derecho tributario fue el fraccionamiento de pagos. Es decir, si a la gente le hiciesen pagar el 100% de sus impuestos que paga a lo largo de todo el año en un día específico, Ujú, desaparecía el Estado en 5 días. Porque una persona que probablemente pues esté ganando, pongamos, 3.000 euros líquidos, es decir, unos 5.000 euros brutos, está pagando, si no me equivoco, según las estimaciones de la AIREF, con la última reforma, más del 60% en seguridad social e IRPF. Y ya si tenemos en cuenta además los impuestos indirectos, está pagando, vamos, una amplia mayoría de su trabajo va para sufragar el Estado y probablemente a él no le lleguen ni las migas. Así que yo creo que simplemente con abrir los ojos ya pues, se produciría un poco un cambio. ujú, ujú. Pues a ver si es verdad. Y me parece muy interesante y creo que es cierto lo de que si todo el mundo tuviera que pagar los impuestos en un solo día, las cosas cambiarían como mínimo. Sí. Hay un día, ¿no? Que es el día que empezamos a pagar.
Es el día que dejamos de pagar impuestos, algo así, en Y julio. lo llaman el día de de la independencia fiscal o algo así, Pues, pero bueno, yo no sé muy bien cómo lo calculan porque me parece que es en junio y, hombre, si tenemos en cuenta una media, probablemente sí que podría ser, no sé si es sobre el 20 de junio, pero yo creo que para una persona que gana más de 2.000 euros es bastante más tarde, por lo menos diría en julio. bueno, pero la media, lo que intentan es sacar la media, vamos. Que ya es algo llamativo, ¿no? Que digas, ostras, hasta junio he estado pagando solo para el Estado y a partir de ahí ya, por fin yo me llevo algo. Bueno, Carlos, hacia el final de mis entrevistas siempre hago dos preguntas. Una es si nos puedes recomendar 5 libros. En este caso, bueno, pues hemos estado hablando de anarquismo, Bitcoin, escuela austríaca, pues si pueden ser de esa temática, mejor. Así que, A ¿qué nos ver, recomiendas? yendo en orden, de anarquismo he hablado de Hacia una nueva libertad de Rothbard, que me parece un libro muy bueno, sobre todo si ya, digamos, te convencen las ideas de la libertad, pero no tienes demasiado claro cómo se solucionarían algunos de los problemas y ves un poco el anarquismo como una quimera. Luego, Anatomía del Estado, para entender un poco la naturaleza del Estado y porque me parece un libro muy sencillo que puede leer cualquier persona, los dos de Rothbard. Sobre teoría monetaria, a mí me gusta muchísimo el libro de Rayo de la crítica a la teoría monetaria de Mises. Ujú. No recuerdo bien el título, pero Sí, 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 era sí. una crítica a la teoría monetaria de Mises. Y pues mira, me estaba leyendo ahora un libro que se llama La lucha por el derecho de Rudolf von Jhering, que me parece muy interesante. Es un libro también muy corto, pero que al fin y al cabo lo que dice es que todos los cambios vienen de luchar. Es decir, que si en algún momento España pasa a ser anarcocapitalista, es gracias al trabajo día tras día, pues de gente como tú, gente como Rayo, gente como yo, que estamos haciendo proselitismo de estas ideas, y no solo desde un punto de vista intelectual o político, sino también pues en los tribunales, pues defender el derecho a la propiedad privada en una expropiación forzosa o, o cualquier otro caso que ponga contra la pared los derechos individuales. Y un último libro, mm, pues mira, lo estaba viendo ahora porque es reconocible, es la edición del libro de Nozick, de Anarquía, Estado y Utopía. No porque me guste digamos, las conclusiones a las que llega, pero porque me parece un libro interesante de leer y que plantea una crítica, aunque no me parece muy convincente, al anarcocapitalismo, que no es la típica a la que estamos acostumbrados a leer. Ujú, ujú. No, no, sí. Más que crítica, que tampoco diría que es una crítica en sí a la filosofía del anarcocapitalismo, sino decir, bueno, es que al final tiende a pasar esto, que yo no estoy de acuerdo, pero que sí. Y si pudieras tener una conversación, perdona, con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Pues, a ver, o sea, depende de para qué. Es que hay tantas personas con las que querría hablar que a la vez tampoco se me impone una necesariamente. Probablemente aprovecharía para hablar con alguno de mis antepasados que me enseñasen un poco. Bueno, es que no se me ocurre ninguna persona, Ya dijiste abuelo, así que si puedes cambiar. pues, hombre, ahora mismo también leyendo sobre la Revolución Francesa. Napoleón, que era una persona que no tenía en tan alta estima. Lo último que he estado leyendo sobre él me parece una personalidad importantísima para la organización del Estado y no solo para la organización del Estado, sino también desde un punto de vista militar e incluso político. Así que Ujú. Napoleón se me ocurre así, por ¿Y ejemplo. de qué hablarías con él? Pues
Es que estaba leyendo sobre toda la revolución que llevó a cabo con la codificación, porque no solo aprovechó el código, no solo aprobó el Código Civil, también aprobó el Código de procedimiento civil, aprobó un Código Penal. Digamos que le dio una nueva, dio un cambio de paradigma total a la manera en la que se veía el derecho. Antes que él, que era básicamente todo derecho romano, algunos derechos germánicos y después de él, pues las codificaciones. Me ha parecido una figura mucho más interesante de lo que pensaba de él, especialmente por la visión tan pesimista que tienen muchos o casi todos los libertarios de la Revolución Francesa y que yo, cuanto más leo sobre ella, mejor me parecen sus intenciones y muchas de las cosas que proponían. Otra cosa es luego ya los frutos que dieron. Ujú, ujú. Entiendo, muy bien. Pues nada, Carlos, gracias por tu tiempo. Y si la gente se quiere saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Tienes Twitter, ¿verdad? Sí, mi Twitter es carlosgd_, y me puede escribir por ahí y si no ya les facilito otro contacto. Pues nada, Carlos, muchas gracias. Espero que vuelvas pronto al canal y que nos demos prisa terminando esos papers, que la gente tendrá ganas Pues de sí, a ver si es verdad. ver. Adiós. Adiós.